Hoy lo tenemos invitado a Carlos Bruno, que es profesor, arquitecto, especialista en comercio internacional y en lo que a nosotros más nos interesa hoy, en monedas. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Gabriel? Gracias por estar acá. No, faltaba más. Gracias por invitarme. Bueno, monedas, dólar, ¿cómo llegamos a esto? Bueno, hay que perder 2 minutos de tiempo en repensar de dónde salimos. Digamos, cuando Macri asume el gobierno, lo que tenemos es una situación de precrisis muy marcada. Es decir, teníamos cepo al dólar, teníamos un montón de juicios en el comercio exterior en la Organización Mundial del Comercio, teníamos el mercado inmobiliario prácticamente parado, justamente por la falta de fluidez del dólar. Teníamos el INDEC mintiendo escandalosamente en las estadísticas y por lo tanto desfigurando el formato de inflación. Entonces, la crisis era muy grande. ¿Cómo llega el gobierno de Cristina al final de su mandato? Solo se explica porque los mercados se adelantan a la crisis. Entonces, cuando los mercados vieron el final del gobierno, se empezó a crear una ola que iba a hacer que hubiera un problema muy serio de corrida cambiaria. ¿Qué es lo que hizo el gobierno de Cristina? Vendió dólares a futuro. Bueno, la gente trata de explicar que en realidad era para robar. No, en ese caso no era para robar. En ese caso fue una medida para garantizarle al mercado dólares a 16 pesos a 3 meses y que se arreglase el que viniese. Porque en realidad, como bien vimos en la salida al cepo, el valor real del dólar era 13 una vez que se estabilizó, 13.50, no 16. Entonces, era tan grave la situación que ni Bain, que iba a ser el ministro de Economía de Scioli, ni Mario Blecher, que iba a ser el presidente central del Banco Central, aceptaron esas dos posiciones. Ambos dijeron, no, bueno, buscaron algunas excusas elegantes para decir que no, porque el verdadero razonamiento era que la crisis era tan inevitable que iba a explotar la economía, se iba a comer un ministro de Economía y después sí se podía venir a organizar la economía como pasó con la Baña después de Remelénikov, etc. Ese fenómeno se mantuvo durante el gobierno de Macri bloqueado porque Macri tomó una decisión muy sabia en el momento de asumir. Macri tenía dos programas de gobierno, el de Prat-Gay, que era el gradualismo que se puso en marcha durante 2 años, y el de Melconian, para simplificar, había otros actores, pero Melconian era importante, que era el de hacer un ajuste rápido y violento con el argumento de que la sociedad le da los primeros 100 días al gobierno para que cambie. El argumento del ala Prat-Gay, que fue el que Macri asumió, era que el gobierno tenía una carencia enorme de fuerza parlamentaria y que la sociedad no estaba preparada para asumir que la crisis era tan seria y que por lo tanto hubiera sido suicida políticamente hacerlo. Entonces se adoptó el gradualismo de Prat-Gay, después con Duhovne, etc. Y a mi juicio se fueron enamorando del gradualismo. Vale decir, al principio el gradualismo era un instrumento para conseguir manejar la situación sin que se produjese una crisis violenta. La esencia del gradualismo era que, como se podía conseguir financiamiento del exterior porque se había recuperado la confianza del sector financiero, que no quiere decir de todos los sectores económicos, los sectores de inversión real demoran mucho más en recuperar la confianza porque amortizan en 5, 10 o 15 años. Como se había recuperado la confianza del sector financiero, teníamos una situación en la cual el ingreso de deuda externa podía permitir mantener un déficit público alto que mantuviese el proceso de transformación del gradualismo. Esto funcionó bastante bien durante el primer año, razonablemente bien durante el segundo, tanto es así que permitió que Macri ganase las elecciones de medio término, pero con un problema serio, que es que el gradualismo alimentado por la deuda dependía básicamente que las tasas de las tasas de interés en el exterior siguiesen siendo bajas. Cuando la Fed de Estados Unidos, dado el crecimiento de la economía de los Estados Unidos a partir del gobierno de Trump, empieza a hablar de subir la tasa de interés, los mercados emergentes empiezan a ser mirados diferente, porque si vos tenés una tasa de interés del 5%, por decir algo, pero tenés bonos del Tesoro americano al 3%, la discusión sobre qué riesgo estás dispuesto a tomar cambia.
Y en el mundo de los mercados emergentes, la Argentina y Turquía, por otras razones, se destacaban como los dos países más preocupantes, porque la Argentina tiene un ratio de deuda externa bajo todavía, pero el crecimiento de la deuda había sido muy fuerte. Entonces, con un crecimiento muy fuerte de esos 2 años, los mercados internacionales empezaron a preguntar si esto era viable o no era viable, que continuase este ritmo de crecimiento. El punto crítico, a mi juicio, en el cual en las mesas de Nueva York pasaron un mal fin de año con respecto a Argentina, fue en la famosa conferencia de prensa el 28 de diciembre. Porque la conferencia de prensa el 28 de diciembre, Duhovne lo siente a Sturzenegger a su lado, o Peña lo siente a los dos, y les transmite a la sociedad la visión de que las tasas de interés que Sturzenegger se planteaba en el Banco Central como forma de reducir la inflación no iba a ser más el instrumento de política económica del gobierno y que se iba a ir hacia una tasa de inflación más flexible con el objetivo de que la economía pudiese crecer de un modo más dinámico. Esto que en teoría parece muy interesante para un inversor financiero que ya estaba prendiendo una luz amarilla por el tema de la tasa de interés de la Fed, produce un congelamiento de todos los actores. Dice, pero ¿esto qué significa? Significa que en realidad nuestra inversión, la de ellos, ¿no?, el carry trade, que es entrar con dólares a un cierto valor, venderlos, entrar en tasa de interés en las LEVAC y en un determinado momento vender las LEVAC y recomprar dólares para salir, que daba tasas fantásticas de resultado, se empieza a complicar, y si en algún momento la inflación sube más, la posibilidad de recuperar el carry trade con los lucros que se estaba pensando pasa a ser muy cuestionable porque el arrastre del dólar es inevitable. Entonces, en esa discusión están 2, 3 meses pensando, no pensando, hasta que en abril la Fed aumenta la tasa de interés, el gobierno simultáneamente, por una casualidad de mala suerte debe decirse, pero que coincidió, reglamenta el impuesto a las actividades financieras de los residentes en el exterior para inversiones financieras, que implica una tasa de interés del 5% sobre los resultados de las LEVAC. Vale decir, no solo tenemos en el mismo momento una tasa de interés comparada mucho más cómoda para el negocio más seguro del mundo, que son los bonos de los Estados Unidos, sino que además tenemos una pérdida objetiva de resultados en el negocio argentino, con un clima de que esto estaba comenzando a ser no tan visto desde Nueva York, hasta un tanto populista, digamos. Bueno, están usando el dinero que les prestamos para no cumplir el objetivo que nos prometieron, que es reducir el déficit público para que la economía sea más sana. Entonces ahí se empiezan a retirar. Ahí se empiezan a retirar. Compran dólares a 21, a 22. El gobierno trata de pararlo en un error económico gravísimo, suponiendo que era por la tasa, qué sé yo, que se iban a ir poquito. Se fueron 5.000 millones de dólares en una semana. Es mucho dinero en una semana, porque vos imagínate, todos los fondos del exterior no tienen en Argentina en LEVAC más de 7, 8.000 millones de dólares, ¿no? Va a decir, el conjunto de las LEVAC está masivamente en manos de argentinos, los bancos, la ANSES, el Estado Nacional y muchos de nosotros, pobres ahorradores que ponemos nuestros pequeños recursos ahí. Eso hizo subir el precio del dólar entonces. ¿En qué situación estamos ahora? Bueno, la situación ahora es compleja, pero yo diría que estamos llegando a un momento en el cual estamos en un nuevo punto de equilibrio. Va a decir, para tener una cuenta clara, en abril, cuando se produce la corrida, el dólar calculado desde la salida del cepo a 13.50 debía estar corregido por inflación a 23.50, 24. Vale decir que la primera corrida, que fue ir hasta 24, 25, era casi, te diría, de libro, muy razonable. Solo estabas corrigiendo inflación. El problema con las corridas es que cuando se produce una corrida,
empiezan a actuar otros elementos más psicológicos de masas, para llamarlo de algún modo, lo que se conoce como el efecto manada. Si todos creen que el dólar va a seguir subiendo, todo el mundo hace que el dólar siga subiendo, porque la gente empieza desesperadamente, o no tan desesperadamente, a vender cualquier cosa para comprar dólares. Entonces, eso pasó en el segundo golpe, que fue hasta el 27 puntos, qué sé yo, y el último golpe fue esta última semana, que nos llevó casi a 30, porque el gobierno continuó dando señales confusas, cuando en el cambio de gabinete, que se suponía que era para ayudar a cumplir las metas del Fondo Monetario, Cabrera sale a decir que va a dar líneas de crédito subsidiadas a las pymes, Aranguren renuncia y se supone que Iguacel empieza a negociar con las empresas que el precio de la nafta sea negociado con el gobierno. Es decir, una serie de medidas que parecerían conspirar contra los objetivos de reducción del déficit y aumentos de las exportaciones que se firman con el Fondo Monetario. Entonces, el mercado siente que el gobierno está confuso y busca un nuevo techo. Ahora, ese nuevo techo yo creo al cual hemos llegado. ¿Por qué creo que hemos llegado? Techo del valor del dólar. Del valor del dólar. Creo que hemos llegado por 2 o 3 razones. La primera es que si vos corregís el valor, si aceptamos que el valor de abril de 23, 24 es razonable y lo corregís por 30%, llegás a 30. Es decir, vale decir, si estás esperando una devaluación fuerte y te querés cubrir sobre que en los próximos meses pueda estar un poco más estable el dólar, entonces te cubrís hoy y vas a 30. Y entonces si el dólar ahora lo estabiliza en 2 o 3 meses, que va a ser necesario, vos ya estás cubierto con ese 30%. La segunda... O sea, un dólar en 30, decís, por más o menos, meses. Sí. Más o menos. Sí, sí, obviamente el gobierno actúa, opera sobre el mercado, pero a mí me parece que cuando una situación sale de control, como salió en la Argentina, solo en el sector financiero, pero el gobierno perdió el control de la situación, lo que es importante en la última cuenta es cuánto es la cantidad de dinero que hay en el mercado comparada contra las reservas del Banco Central. Y si vos haces la cuenta hoy de la cantidad del M4, que es la suma del dinero en efectivo, las cajas de ahorro, en fin, todos los cheques que están circulando, más las LEVAC, que es mucho dinero, dividido las reservas del Banco Central te da 31. Vale decir que estamos en un escenario donde los mercados que juegan short, jugar short quiere decir comprar en corto plazo para hacer caer un determinado valor, una acción, una moneda, etcétera, cuando toca fondo, salir a recomprar para ganar la diferencia en muy corto plazo, digamos, claro. Una maniobra de los mercados sofisticados financieros, digamos así. Lo han hecho contra el rublo, lo han hecho contra la libra esterlina, es decir, no somos los primeros del mundo. La sensación mía es que el shorteo, como se dice ahora, contra el peso argentino está terminado. Va a decir que llegado a 30, 31, ya no hay margen 30, para hacer más diferencia. En el valor del dólar también. En el valor del dólar. Sí. O sea, acá ya no les convendría seguir jugando. Que ya es mucho riesgo, vale decir. Y ya 30, 31 ahora y a fin de año. Depende de si el gobierno tiene éxito y consigue que la inflación sea del 30%, hay que pensar en 33, 34. Si el gobierno se le va a 40% la inflación anual, hay que pensar en 35, 36. Perfecto, Carlos. La verdad que la mejor explicación que escuché hasta ahora. Sos arquitecto, conoces el tema. ¿Y cómo crees que le puede llegar a afectar al tema inmobiliario de la construcción? Ahí estamos. Es clarísimo a mi juicio, digamos. A ver, 2 o 3 puntos. Primero, es imposible imaginar que el hecho de tener propiedades te cree una riqueza del 60% en 6 meses solo por el hecho de estar posicionado en dólares. Seguro, digamos. Es una cosa... que cae de su propio peso, digamos así. Supongamos que la inflación sea el 30 y corregiste el 60, es imposible imaginar un lucro extraordinario del 30% en dólares solo porque en la Argentina las propiedades están valuadas en dólares. Es decir, que ahí hay una primera señal. Es un ajuste. Otro argumento para un ajuste de precios. Si comparás
los valores internacionales, el Instituto de Finanzas de la Ditela, con la cual yo tengo algunos contactos, hace una encuesta comparada en América Latina de precios promedio de una determinada faja que es la que le interesa a los grupos empresarios cuando mueven gerentes y qué sé yo. El precio promedio de ese perfil, pero que es interesante, para Río de Janeiro, que es la mejor plaza de la región porque tiene un costo turístico adicional, que es mucho europeo que compran, es de $3.600 el metro. El costo argentino de Buenos Aires, que es el más alto lejos de todo el país, es 3.000 en ese perfil. Pero el costo de San Pablo y de México City es 2.500. Es decir, sí, pero tenés también Uruguay y Chile que están más altos. Es cierto, pero son mercados más marginales. Sí, es decir, si vos... ese tipo de comparaciones, aclaré que son siempre delicadas porque se trabaja determinadas fajas, etc. Pero a mi juicio no hay duda que el atraso cambiario en la Argentina generó un aumento de precios. En los costos de construcción, sobre todo medidos en dólares. Exactamente. Y aún en los precios en dólares por el efecto hipotecario. También. Es decir, hubo mucho dinero en el mercado y la relación oferta-demanda se volcó decididamente a la oferta por la aparición del crédito hipotecario y los mercados son muy atomizados. Un mercado inmobiliario hay miles de personas que compran y miles de personas que vendan, funciona el mercado. Entonces eso actuó como un impulsor de precio. Me parece que tenemos que imaginar que ese impulsor de precio va a desaparecer, el mercado hipotecario se va a enfriar, se va a enfriar porque con tasas del 40% tomar reajuste en pesos es demasiado arriesgado, digamos así. Entonces vamos a tener un enfriamiento del sector hipotecario y vamos a tener, por el aumento del dólar, un desfasaje entre el señor que tiene dólares y quiere comprar y el que quiere vender, que a mi juicio va a llevar un punto de equilibrio entre los dos, claro, ¿o no? Y yo estoy pensando, por decirte algo, en un 10 y 15% de pérdida de valor. Perfecto. Impecable, Carlos. Gracias. Bueno, gracias. Esperamos no tenerte más por acá. Que sí, crisis. Esto fue Reporte Inmobiliario TV.